Bienvenidos nuevamente aquí a tu segmento bancario por Méndez TV. Ahora quiero hablar con los más jóvenes, con la generación. ¿Cuál es la generación ahora? ¿La generación Z, X o Y? La realidad es yo estoy ya más fuera de eso, así que, pero los millennials quizás podemos incluirlo. Pero quería hablar con ustedes, los más jóvenes, ¿verdad? Que a veces no están pensando en comprar una casa, aunque tengo que decir que he hablado con muchos jóvenes que realmente están más educados en cuanto a ser propietarios de su propiedad, de su casa, tener su propia casa. No piensan tanto muchas veces, y especialmente lamentablemente quizás se ve mucho o se veía mucho antes en nuestra comunidad hispana aquí en Estados Unidos. Venían, trabajaban, rentaban, y yo he conocido gente que llevaban 15, 20 años en la misma casa, rentando, 20 años con la misma dirección, y quizás ustedes conocen mucha gente así. Hoy día la realidad hay más información, más acceso a la información, y muchas personas ya saben o ven la importancia de ser propietarios de su hogar. En esos 20 años que usted estuvo pagando renta, quizá pudo haber pagado su propia casa realmente. Entonces, ¿qué es mi consejo para esos jóvenes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? Mire, hay muchos programas. El punto número 1 es la educación. Educarse en cuanto a qué programas hay ahí para ustedes. Por ejemplo, muchos saben que para comprar su casa es casi como conocimiento general, aunque hay muchos mitos en cuanto a esto, pero que tienen que tener, muchos dicen, tienen que estar 2 años en el mismo trabajo. Eso es lo que mucha gente piensa. Realmente es 2 años en la misma industria. Digamos, usted trabaja en un restaurante, no tiene que estar en el mismo restaurante, pero tiene que estar 2 años en la misma industria. Si estuvo en un restaurante, que su próximo empleo sea de restaurante o haciendo algo similar, de servicio, etc. Igualmente, para ese requisito se puede incluir la educación. Si usted, digamos, está estudiando para enfermería, por poner un ejemplo, y usted dura 2 años, hay universidades o colleges donde usted puede hacerlo en 2 años, hay otros que usted tiene que hacer 4 años, etc. Pero digamos que usted hizo enfermería en 2 años. Cuando usted se gradúa, esos 2 años de carrera le cuentan prácticamente como experiencia laboral. ¿En qué sentido? Usted se estuvo preparando para esa carrera. Ahora cuando salga, solo tiene que mostrar varios talonarios de pago cuando empiece a trabajar, y así puede fácilmente obtener o comprar su casa sin esperar 2 años más. Imagínate, usted se gradúa 2 años y ahora tendría que esperar 2 años más, o sea, 4 años después, entonces ahí por fin usted se compra su casa. No es necesario. Si usted tuvo la educación, esa educación es parte de esa experiencia, se puede considerar y no tiene que esperar tanto tiempo para comprar su casa. Básicamente, graduándose, consiguiendo trabajo, probar, ¿verdad?, que tiene ese ingreso full time y empezar el proceso de precualificación. Si quiere saber más detalles, me puede dar una llamada, enviar un mensaje, su situación en particular, y con gusto les respondo sus preguntas individuales. Otra cosa, que ahora hay ingresos de muchos lados, ¿verdad? Esta generación ahora son más, por así decirlo, empresarial. Ahora muchos generan ingresos de creación de contenido, de las redes sociales, etc. También esos son ingresos. Y esos ingresos le cuentan. Ahora, nuevamente, lo mismo aplica, ¿verdad? Usted tiene que demostrar que tiene
un tiempo generando esos ingresos. Si lo tiene como negocio, organícese, que esos ingresos se demuestren en sus tax returns, ¿verdad? Que también sean consistentes, que también se ha establecido por un tiempo. Entonces sí, muchos que son creadores de contenido, que generan ingresos de redes sociales o que hacen diferentes cosas, que tienen diferentes fuentes de ingresos, con eso, esos son ingresos que le pueden servir para comprar su casa. Lo que hay es que organizarse, demostrar ese ingreso y demostrar que es un ingreso estable. Así es que nuevamente, si tiene dudas en cuanto a los requerimientos exactos, deme una llamadita, déjeme saber, envíeme un email y con gusto veremos su caso en particular y vemos si sus ingresos son ingresos que cualifiquen para comprar una propiedad. Igualmente, hay un sinnúmero de programas especializados. Hay programas para empleados como first responders, ¿verdad? Los que trabajan, digamos, bomberos, policías, que trabajan en hospitales, ambulancias. Hay programas diseñados para esa categoría de trabajo. Hay otro tipo de programas diseñados para primeros compradores que compran en áreas específicas, digamos, áreas más necesitadas del estado, o lo que le llaman a veces low and moderate income areas, o áreas donde viven donde hay más bajos y escasos recursos. Hay programas para comprar en esa área con mejores intereses, mejores términos. Hay tantos programas especializados para diferentes situaciones que quizás no tendríamos tiempo de abarcarlo todo. Pero si usted tiene una situación en específica, déme una llamadita, envíeme un email y con gusto hablamos de esos programas que le pueden ayudar a ser propietario de su hogar. Y recuerde, síganos, denle like a este contenido, compártalo y este fue su segmento bancario aquí en Méndez TV.